La clase de hoy va a tocar un tema muy común para los médicos, pero que a veces hay puntos en su elaboración que, hablando de infecciones de transmisión sexual, hay que tener en cuenta. El tema de hoy, por lo tanto, es tocar el tema de la historia clínica. La historia clínica, lo primero que tenemos es la identificación. Después pasamos al motivo de consulta, antecedentes, exploración física, impresión diagnóstica, criterios de tratamiento. Es tal como nos lo enseñaron en la facultad, de esta herencia de la escuela francesa médica. Ok, el manejo sindromático a nivel de atención primaria busca hacer un diagnóstico a base de síntomas, signos y valoración de que haya del riesgo en una ITS. Fíjese que aquí el diagnóstico es en base a síntomas y a signos. Por lo tanto, como vamos a trabajar con síntomas y signos, la historia clínica adquiere mucho más valor. Y en su elaboración tenemos que tener en cuenta algunas dificultades debidas al paciente, al profesional y al sistema. Hablando de las dificultades del paciente, tenemos, y más en las ITS, el desconocimiento del paciente de estar enfermo y de su enfermedad. Algunas enfermedades tienen dificultad en el paciente, en el profesional y en el sistema. Las dificultades referidas al paciente es el desconocimiento que tiene de estar enfermo o de su enfermedad. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con los primeros signos y síntomas de la sífilis. Un ligero enrojecimiento de la piel pues puede pasar por una alergia, por cualquier cosa, y no sospechar el paciente el verdadero cuadro que tiene. El otro problema es factores sociales, como el paciente ve una ITS en el ambiente familiar y social. Para pasar al tercer punto, que serían los factores morales. Para muchas religiones, la enfermedad es un castigo de Dios, y más las enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Por lo tanto, si es un castigo de Dios, el tratamiento y su manejo debería estar en manos de Dios, lo cual pues no está bien que crean, pero que se trate. Referente al profesional, tenemos el desconocimiento en el área y también, ¿por qué no decirlo?, factores morales que el médico puede considerar que el paciente, por tener una ITS que va contra sus creencias religiosas o sociales, es una vergüenza, no una enfermedad. Por último, al sistema. ¿Y el sistema en qué falla? Falla en la información. Saber realmente cuál es la cantidad y las diferentes manifestaciones de ITS o de cualquier enfermedad falla al educar. Recordemos, una cosa es informar y otra cosa es educar. Educar es llevar a cambios de costumbres. Informar
es dar una pequeña charla o diserción al respecto, pero que no podemos ver el resultado en el cambio de las actitudes y costumbres de la persona. Y por último, la falta de una vigilancia epidemiológica apropiada, porque ya vimos que las ITS se transmiten persona a persona en su gran mayoría, y por lo tanto la detección y el tratamiento de los contactos es importante. Pasado esto, llegamos a la identificación de la historia clínica. La identificación en los pacientes con infecciones de transmisión sexual es importante, por lo que ya dijimos, para poderle hacer el seguimiento y para determinar el grupo en que se mueve, el grupo social en que se mueve el paciente, los contactos que tiene, para poder así realizar una vigilancia epidemiológica pasiva y activa. Por lo tanto, tener la dirección del paciente con el mínimo detalle es importante, porque tenemos que comprobar que ese paciente ha sido tratado y que ha evolucionado satisfactoriamente. Como también necesitamos saber su nivel de estudios y su orientación sexual para poder darle una educación adecuada. Ello conlleva también conocer el empleo que tiene, cómo se gana la vida, porque eso también va a tener su influencia en la detección de contactos, la posibilidad de contagios y el tipo de educación que se le va a brindar. Es importante el tener identificado a la pareja o a las parejas permanentes como más ocasionales, porque la posibilidad de que el paciente haya transmitido su enfermedad es bastante grande. Por lo tanto, hay que hacerle su seguimiento, hay que hacer el seguimiento de la cadena epidemiológica. Hecha esta identificación, pasamos al motivo de consulta. Y ahí tenemos también unos problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que el paciente no necesariamente nos dice que viene por una ITS. Solamente el 16.5% de los hombres que consultan a la enfermedad le dicen al médico cuál es su posible impresión diagnóstica, su posible diagnóstico. En el caso de las mujeres, por su índole social, su estatus, su formación, todavía es menor. Volvemos a repetir, para mucha parte de la población, ITS no es un grupo de enfermedades comunes, sino son enfermedades estigmatizantes. Al mismo tiempo, recordemos que hay cuadros con muy poca sintomatología o ninguna sintomatología, y más aún en aquellas que no tienen un periodo de incubación concreto, y por lo tanto el paciente no se va a sentir enfermo, y eso requiere entonces que el médico sospeche la existencia de la enfermedad y haga una búsqueda activa. Esto nos lleva a la enfermedad actual. ¿Cómo nos refiere el paciente su sintomatología?
el relato de la situación del riesgo que ha tenido, la posibilidad de la demanda de una serie de pruebas para descartar o constatar la patología que se tiene en mente. Recordemos que en esta parte, que es sindromática de síntomas y síndromes, esta última parte de apoyo diagnóstico y una serie de pruebas es muy relativo y debemos poner un tratamiento. Lógicamente, con algunas excepciones, como si se sospecha de un HIV, pues la conducta ahí difiere en forma marcada a si la enfermedad actual es una sífilis o una plenorragia. La sífilis y la plenorragia, el médico debe tratarla. En cambio, el paciente VIH debe ser referido al programa, lógicamente después de haber hablado con él y de empezar pues el manejo psicológico del paciente, ya que el manejo terapéutico y la comprobación diagnóstica se hará en un nivel de atención secundaria. Pasamos a los antecedentes médicos. En los antecedentes médicos, fuera de los antecedentes normales que todo médico pregunta, tenemos que hacer referencia a la historia sexual del paciente, que normalmente en las historias que se realiza, esto lo pasamos por alto. Cuando sospechemos de una ITS, sí es necesario profundizar. Y tenemos que profundizar sobre qué, sobre la edad del inicio de la vida sexual, el número de parejas sexuales, la circuncisión, que tiene efecto sobre las relaciones sexuales y la salud sexual, y la prevención de algunas enfermedades tipo cáncer, la menarquia, la fecha de la última menstruación, gestas, partos, abortos, cesáreas, y empezar a llegar a unas partes más íntimas, que es el tipo de deseo sexual, el tipo de sexo que practica, los padecimientos de ITS, los embarazos nuevamente, la modificación corporal. Entonces, recuerden que ahora hay muchas personas que modifican su cuerpo, y eso, independientemente de ser un riesgo para muchas enfermedades, nos puede también orientar en el manejo de las ITS. Como en el caso de personas trans, el uso de hormonas. Y en caso de varones cis o mujeres trans, el uso del sildenafil. Entonces son temas que uno tiene que abordar necesariamente ante una ITS. Lógicamente, preguntar la fecha de la última relación sexual, el número de parejas, las prácticas sexuales, el uso de juguetes sexuales, el uso de drogas antes o en relación con el sexo, el uso de anticonceptivos tipo barrera. Terminada esta parte más íntima, en antecedentes médicos también tenemos que tocar la transmisión, las transfusiones de sangre, la promiscuidad, antecedentes de alergias a antibióticos, y si se han realizado pruebas de laboratorio como VRL, VIH, BCG,
antecedentes de laboratorio de hepatitis B, si está vacunado para la hepatitis B, si tiene BCG, si en Venezuela a las niñas para vacunas para el VPH, en algunas otras naciones se incluye también ya a los varones. Y de esa manera llegamos a la exploración física. Independientemente que es una exploración física, como a todo paciente, debemos tener en cuenta algunos detallitos que, si bien son normales y deberían ser normales en una exploración física, en los pacientes ITS debe dársele un poquito más de importancia. La comodidad del usuario. Si un paciente cree tener una ITS o sospechar, él va a estar intranquilo. Mucho es brindarles comodidad para que disminuya el estrés, que haya una iluminación adecuada, que exista privacidad, que haya una ventilación y una temperatura adecuada, que no solamente va a ayudar a evitar el estrés del paciente, sino también la ventilación y la iluminación se utiliza mucho en epidemiología como medida preventiva para las infecciones. Debe haber siempre un personal de enfermería o un acompañante. ¿Por qué? Porque muchas de estas exploraciones pueden después de tener un carácter legal. Y ante todo, explicar lo que se le va a hacer al paciente. Si va a hacerse un tacto, explicarle si se va a explorar los órganos sexuales, explicar al paciente lo que se va a realizar. Para nosotros, en esta parte, es muy importante el examen físico, porque nos va a dar la información de los signos y síntomas que formarán el síndrome que vamos a manejar. Es importante también recordar al momento de la exploración física que, en caso de ser hombres, que hay sexo oral, hay sexo anal y hay algún contacto también con juguetes sexuales, prácticas sexuales con la piel. Ahí podríamos agregarle también pues el uso de inyectadoras y de drogas en general. El examen en el hombre de la zona escrotal, testículos, epidídimo y cordón espermático debe realizarse. El examen del pene, recordemos el VPH, entonces debe retraerse el prepucio, buscar lesiones o úlceras, ver si hay secreción o tumoraciones, y si hay secreción uretral, se debe solicitar al paciente que presione desde el nacimiento el pene, deslizando la mano hacia el meato urinario, tipo masaje, tipo ordeño, para lograr una muestra que aún en la exploración sintomática, el tomar en una lámina, si es posible, una gota de esta secreción y verla al microscopio, nos puede ayudar en manera significativa. Y es algo que no es difícil hacer un frotis en una lámina y verlo en cualquier microscopio. En la mujer, recordemos el examen de las mamas, lesiones cutáneas, tumoraciones, presencia de secreciones, retracciones del pezón,
En genitales externos, la presencia de flujo, de adenopatías, de tumoraciones en los labios mayores. En la exploración vaginal, la secreción en el saco de Douglas, presencia de úlceras, presencia de tumoraciones. Y en el examen del abdomen, presencia de dolor, resistencia, rebote y o masas que uno pueda palpar, bien sea por exploración física abdominal o bimanual con el tacto vaginal y la palpación pélvica. En el examen de cavidad bucal, recordemos úlceras, manchas, secreciones, vesículas. Ganglios cervicales, axilares, crurales, inguinales, es de suma importancia su detección. En el examen de la piel, manchas, úlceras, pápulas, eritema. En el examen del vello pubiano, piojos o ladillas. En el examen del ano, secreciones, úlceras, tumoraciones. Debemos tener en cuenta que el motivo de consulta, la enfermedad actual, la anamnesis y el examen físico, siempre lo hacemos de esa manera ordenada, pero el examen físico nos puede llevar de nuevo a preguntar, a aumentar la anamnesis por algún dato que se nos haya pasado y hasta llegar a cambiar el diagnóstico de enfermedad actual o motivo de consulta. Por lo tanto, el saber combinar el examen físico con la anamnesis es de suma importancia. Eso nos va a llevar al diagnóstico sindromático y, lógicamente, al tratamiento adecuado. Criterios de tratamiento. Los medicamentos seleccionados deben ser, en lo posible, de alta eficacia. No podemos permitir que el paciente salga sin tratamiento y con ese tratamiento sea lo más eficaz posible y tener su acción en el tiempo más rápido posible para garantizar su curación y mejoría. Que tenga bajo costo de ser posible. Que tenga poca probabilidad de desarrollar resistencia. En lo posible que sea pocas dosis y mejor si es unidosis. En lo posible que sea de administración oral y que no tenga contraindicaciones para gestantes o mujeres que amamantan. Sobre este punto y más dirigido a los antibióticos, ustedes van a tener una clase especial. Entonces, recordemos que una vez hecho el examen físico, la anamnesis, puesto el tratamiento, nos quedan algunos pasos a seguir. Primero, el reportar el caso para la vigilancia epidemiológica. Reportar para vigilancia epidemiológica pasiva. Establecer la vigilancia epidemiológica activa de cada paciente, empezando a detectar los contactos. No podemos darnos el lujo de solamente reportar a venerias, a infectología el caso, si no hacemos la búsqueda activa de los contactos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Y muchos contactos pues van a seguir aumentando el número de casos. Por último, en todo paciente con ITS ya con sospecha firme, en lo posible debe hacerse prueba de sífilis, hepatitis B y HIV. ¿Por qué? Porque una ITS
nos lleva a tener más probabilidad de tener contagio por estas enfermedades. Y un simple herpes genital nos puede ayudar a que se transmita un VIH. Hemos terminado la historia clínica. Esperemos que nos hayan comprendido. Cualquier duda, como de costumbre, nos ponemos a su orden y disposición.